Bé, bona tarda. Comencem, doncs, el segon bloc del dia, el bloc de neuromusculoesquelètica, on tindrem 3 ponències abans de la pausa. Recordar que ens ajuda molt si podeu omplir les enquestes de satisfacció, d'acord? Bé, dit això, començarem amb la ponència del doctor Andoni Carrasco. El doctor Carrasco és fisioterapeuta especialitzat en l'abordatge de la columna cervical i desenvolupa la seva tasca assistencial al Centre Élite Fisioteràpia a Saragossa. És docent del grau en fisioteràpia, bioenginyeria i del màster universitari en fisioteràpia manual ortopèdica a la Universitat Internacional de Catalunya. La seva activitat investigadora té el focus en l'eficàcia clínica de la teràpia manual i l'exercici en trastorns neuromusculoesquelètics, especialment cervicals. És també president de l'Associació de Fisioteràpia Manual i delegat a Espanya de la Federació Internacional de Fisioterapia Manual y Musculoesquelética. Doctor Carrasco, cuando quiera. Vale, en primer lugar agradecer, buenas tardes, en primer lugar agradecer a Dani pues, la presentación, haber insistido que la redujase a tope que pudiera, porque la verdad es que cuando hablan de mi persona me pongo muy nervioso y empezar nervioso nunca es bueno, ¿vale? Y por otro lado, agradecer al colegio por la organización de este tipo de eventos, este tipo de jornadas, no solo en neuromusculoesquelética, hemos tenido jornadas en andrología, en geriatría, ahora la neuromusculoesquelética, pero vienen otras que es oncología, innovación y para los doctorandos. Y es un agradecimiento porque realmente esto es lo que hace a día de hoy que veamos cómo la fisioterapia va avanzando. Ya antes hemos tenido a Miguel que hablaba de cómo empezó todo y cómo todos los que empezaban a ser docentes les solicitaron ser doctores para poder seguir dando docencia. Entonces eso lo que hace es que veamos cómo está avanzando la fisioterapia y yo lo que más quiero es la fisioterapia como profesión. Entonces ver que el Colegio de Cataluña está trabajando en esto me enorgullece, así que dar las gracias por eso y por darme un ratito de 45 minutos para hacer esta ponencia, que la verdad es que cuando empecé a pensar en qué quería divulgar no tenía muy claro lo que quería hacer, pero sí que hablando con diferentes compañeros dentro del departamento, una de las cosas que más nos ocurren a los fisioterapeutas manuales y neuromusculoesqueléticos es que de forma histórica se nos ha tachado como de intervencionistas pasivos y eso es algo que internacionalmente no ha sido tan así. Entonces quería empezar un poco con esa parte de la historia, de la parte neuromusculoesquelética y después avanzar un poco a cómo ha ido mi camino alrededor de esta fisioterapia neuromusculoesquelética, ¿vale? Entonces, estos van a ser mis objetivos, intentar hablar de la fisioterapia neuromusculoesquelética que va más allá que la práctica pasiva, que integra estrategias activas, que integra estrategias centradas en el paciente, que integra razonamiento clínico y después intentaré ir a lo que es el dolor cervical, que es donde yo he intentado y estoy intentando trabajar y intentando ayudar un poco a esos pacientes con dolor cervical. Dicho eso, cuando hablamos de fisioterapia manual a nivel nacional, se nos vienen conceptos que han tenido mucha cabida a nivel nacional, que han estado muy enlazados con las universidades, pero sí que es verdad que a nivel internacional, además de esa formación, ha habido otras formaciones, como han sido diferentes conceptos, como son el concepto de Calter-Bonacent, el concepto de Mulligan, el concepto de Maitland, todos conocemos también el de McConnell y el de Mackenzie, que han tenido diferente repercusión a nivel internacional y a nivel nacional. Dicho eso, estos conceptos están bajo un paraguas, el paraguas de fisioterapia manual ortopédica, y esa parte de ortopédica es porque probablemente por lo que se nos ha tachado como pasivos. Pero realmente cuando preguntamos, y se me ocurrió preguntar al ChatGPT, porque como está tan de moda, pues le pregunté al ChatGPT qué era la fisioterapia manual ortopédica, vemos que primero nos da lugar a la presentación de esto o de esta parte en las jornadas de fisioterapia
neuromusculoesquelética, porque lo primero que dice es que se desarrolla dentro de la fisioterapia musculoesquelética, pero después también nos habla de que la fisioterapia manual ortopédica se trata de evaluación, de razonamiento clínico, de tratamiento, sí manual, a través de movilizaciones y manipulaciones, pero también de ejercicio. Y todo integrado en una evidencia científica, con modelos sí biomecánicos, pero también sin olvidar los neurofisiológicos. Entonces, eso es lo que podríamos hablar como terapia manual ortopédica, que ya veréis después tiene un ente internacional que le da cabida, que es iPhone, y ha cambiado ya su nombre para reconceptualizarse en una fisioterapia manual más moderna. Como os digo, una de las entidades más importantes dentro de la fisioterapia manual ortopédica es iPhone, que es una asociación internacional que agrupa a otras asociaciones que promueven la fisioterapia manual musculoesquelética de forma especializada, con el objetivo de mejorar esa asistencia a nivel clínico y dar unos estándares educacionales muy transversales para partir todos de un mismo lugar. Pero también decir que iPhone es el primer subgrupo de especialidad reconocido por la World Physiotherapy. De hecho, hablamos de que el colegio ha hecho 35 años, pero iPhone ha hecho 50 y está reconocido como subgrupo de especialidad desde 1978 dentro de la World Physiotherapy. Y eso pues claramente ha tenido un desarrollo histórico de ir de lo más pasivo a un poco ir integrando otros tipos de técnicas. Todos sabemos también que la World Physiotherapy está dentro o bajo el abanico de la OMS. iPhone está representado internacionalmente por muchos países. A día de hoy somos 26 países miembros que tienen pleno derecho. ¿Y qué importancia tiene eso y por qué quiero divulgarlo aquí? Pues porque la fisioterapia manual musculoesquelética en muchos países tiene un reconocimiento de especialidad. Y ese reconocimiento de especialidad con el que yo nací como fisioterapeuta y poco a poco espero que lo consigamos, no solo en fisioterapia manual y musculoesquelética, sino también en otros aspectos como geriatría, neurología, pediatría, pues nos da una cabida internacional. Y hacer un programa que está reconocido por iPhone a nivel nacional hace que en otros países, como es Inglaterra, como es Holanda, se nos reconozca directamente como especialista. Entonces esto tiene una cabida y una importancia pues vital porque eso hace también que poco a poco a nivel nacional podamos luchar por esa especialidad. Además hay otros 17 países que están registrados, de interés registrado, es decir, son otros 17 países que lo que quieren es intentar conseguir ese estándar educacional para integrarse dentro de iPhone y dentro de ese criterio internacional. Y lo que os decía, lo que quería era ver cómo no somos pasivos únicamente, sino que hemos trabajado durante muchos años, como los 50 años han estado relacionados con esa fisioterapia manual, hemos ido recorriendo un camino. Ese camino se puede explicar por dos hechos diferentes. El primer hecho es por cómo se constituyó y el segundo, para qué se constituyó. Y lo que se constituyó principalmente iPhone es para tener una educación lo más cercana a la parte clínica, pero también la parte de evidencia. Y para ello lo que se constituyó es en dos cabezas iPhone. La cabeza del comité ejecutivo, la parte más política, de la que pertenece Nathan Hunting, que es el vicepresidente ahora, pero para mí el corazón de iPhone está en el comité de estándares. Es decir, cómo poco a poco la parte de investigación se va incluyendo en los diferentes programas y por qué y el cómo. ¿Vale? El primer presidente del comité de estándares fue Freddy Calderborn y ya todos conocemos un poco lo que hizo y probablemente él sobre todo lo que promulgó y lo que trató de integrar dentro de la fisioterapia manual y musculoesquelética fue sí esa parte más de la técnica pasiva. Estamos hablando de 1974. En 1974 la conceptualización de la fisioterapia manual se estaba creando. Y además de que se estaba creando, ya empezaba a hablar no solo de la fisioterapia manual pasiva, sino también de los criterios de seguridad a la hora de tratar al paciente. Ya empezamos a hablar desde un inicio de tratar, de tener una cercanía con el paciente y sobre todo de todo el tratamiento que hagamos, centrarlo en la seguridad del paciente.
En 1978 entra David Lamb, que sobre todo trabajó en mejorar las habilidades técnicas, habilidades manuales de los fisioterapeutas manuales, pero también trabajó mucho en el razonamiento clínico, en cómo llegar, en qué preguntas realizar para intentar conceptualizar cada uno de los pacientes, ya sea con dolor agudo, sea con dolor crónico. Se empezó desde hace mucho, no es algo nuevo. Pero todavía solo he hablado de fisioterapia manual. Pero en 1988 empieza a entrar Gwendolyn Juul dentro del comité de estándares. Y todos sabemos quién es Gwendolyn Juul. Gwendolyn Juul es una excelente investigadora, pero si la conocemos no es por su parte más manual. Si la conocemos todos es por el trabajo que ha hecho sobre el control motor, sobre el ejercicio terapéutico, y esto tuvo cabida y se integró dentro de los comités de estándares. Y por ello empezaron a trabajar como partes muy importantes las técnicas pasivas, sí, pero también el ejercicio terapéutico dentro de todos los programas. Gwendolyn Juul estuvo 16 años como presidenta, tuvo una importancia vital, y una importancia vital sobre todo probablemente promoviendo ese ejercicio terapéutico. Pero hasta ahora no hemos hablado de evidencia. Hemos dicho cómo se trabaja en la parte práctica, en la parte clínica, sin algo conceptualizado dentro de la evidencia. Sí que había investigadores importantes, se centraba en la parte de investigación, pero en 2004 entra Alison Ruston. Alison Ruston es una investigadora excepcional, habla de criterios diagnósticos, sobre todo en la columna cervical, pero sobre todo de criterios de seguridad. Pero ella lo que intentó y lo que trató de hacer dentro del comité de estándares es que todos los programas tuviesen educación de investigación. ¿Para qué? Para que los fisioterapeutas tuviésemos conocimiento, un razonamiento, tuviésemos unos criterios a la hora de leer lo que es la investigación, porque a veces no todo vale. Aunque lo diga un artículo, no todo vale, ¿vale? Entonces, es importante entender cómo tenemos dentro de esos programas unos pilares básicos que son ejercicio terapéutico, terapia manual, razonamiento clínico, pero también basado en la parte de evidencia. Alison Ruston está 16 años, igual que Gwendolyn Juul, dentro del comité de estándares, y después entra Ronald Jordan. Ronald Jordan lo que hace es, lo que observa es que tenemos o que existe un modelo de formación muy estandarizada, pero que entregar esos modelos a iPhone para que te los valore, no sé si habéis subido acreditar un grado en la ACU, pero era tan farragoso que muchos países no querían entrar por lo farragoso y por lo difícil, no sé si farragoso se utiliza en Cataluña, sí en mi tierra, por lo difícil que era presentar esos programas al comité de estándares. Entonces, de alguna manera lo que hizo es facilitarlo, pero no facilitarlo en bajar el nivel, sino facilitar la presentación. De hecho, Richard Ellis es el nuevo presidente del comité de estándares y lo que está intentando es digitalizarlo, intentar ayudar otra vez a los países puedan presentar ese tipo de programas. Dicho eso, también tenemos que hablar del nuevo comité de estándares. Ha habido alguien traduciendo a Nathan Hunting, que es Silvia Pérez, que está dentro del comité de estándares actualmente. Es la primera, me pongo nervioso si lo veis, dentro del comité de estándares, es la primera española. Y eso probablemente haga que en España poco a poco esos estándares educacionales que ha habido un tapón muy grande puedan ir entrando, y es algo que creo que nos ayudaría como país. Es decir, lo que yo quería ver es cómo ha habido muchísimas personas dentro del comité de estándares realizando ese abordaje e ir de la parte de fisioterapia manual, pero sí que ha habido un movimiento continuo para alejarnos ya solo en la parte pasiva. No somos pasivos. Trabajamos desde lo pasivo a la parte del ejercicio terapéutico, al razonamiento clínico, incluso basándonos en la evidencia. Eso es lo que es la fisioterapia manual y musculoesquelética a día de hoy, ¿vale? Y creo que es una jornada en la que todos estamos reflexivos y creo que es el momento de decirlo. Si lo veis, en el logotipo también lo dice. El logotipo aparece en las manos en un primer momento, pero ya en el tercer logotipo, o en el cuarto, disculpad, que empieza a ver esa parte de movimiento. Incluso en el último logotipo lo que habla es de la fisioterapia manual, se divide la M musculoesquelética, por eso el cambio de nombre. Y ahora empieza lo que ya ha contado Nathan.
porque la verdad cuando he visto la presentación de Nathan me la ha hecho bastante difícil. Nathan, you have presented the same slide that I am going to present now. La verdad es que me he quedado impresionado. No es que hubiésemos hablado, sí estamos dentro de la misma asociación, pero la verdad es que ni he hablado con él. Y es un poco esa reconceptualización de la fisioterapia manual y musculoesquelética moderna, ¿no? ¿Cómo la conceptualizamos? Pues lo que os decía, a mí me da pena que todavía las personas nos sigan tachando de pasivos. Es incorrecto, no somos fisioterapeutas manuales pasivos. De hecho, nuestro modelo de terapia manual a día de hoy se centra en una evaluación concreta de cada uno de los pacientes, individualizada. Se centra en el razonamiento clínico desde un primer momento. La parte de historia clínica intenta, de alguna manera, evitar cualquier riesgo para el paciente. Tenemos framework para evitar ese tipo de banderas rojas. Se ha trabajado muchísimo. Después se hace una valoración específica del paciente. Sí, y después se trabaja con ejercicio terapéutico, con terapia manual y sobre todo centrándonos en el paciente, que es lo que decía Nathan. De alguna manera lo que intentamos, voy a pasar más rápido porque ya lo ha presentado él y he visto que me he ido un poco de tiempo, intentamos hacer una alianza terapéutica con cada paciente, buscar los objetivos del paciente, qué quiere conseguir. No todos los pacientes quieren conseguir lo mismo cuando vienen a la consulta. Hay algunos que quieren correr, pero hay algunos que quieren poder coger a sus nietos una vez y ya está. Entonces tenemos que centrarnos en los objetivos del paciente, hacer una alianza terapéutica, identificar cuáles son los objetivos, intentar hacer y que aprendan una autogestión. Esa parte de autogestión es muy importante y poco a poco ir reevaluando al paciente para ver si va mejorando o no. Dicho eso, otro slide exactamente igual, que yo no sé qué ha pasado, pero bueno, son cosas que pasan y hay veces que la repetición ayuda, ¿no? Pues algo que me ayuda. Cuando enfocamos en clínica cuál es el tiempo que debíamos dedicar a cada paciente y a qué parte de toda la terapia debíamos dedicar a qué, lo que vemos es que lo que se recomienda al principio es hacer una entrevista más y ahondarnos en qué necesita el paciente y para ello hacemos una valoración, sí específica, pero también una entrevista muy centrada. Y después empezamos ya desde el primer tratamiento, creo que lo hacemos casi todos, a hacer un tratamiento de terapia manual, porque sabemos que tiene efectos neurofisiológicos para alivio del dolor, pero también ya empezamos a hacer ese trabajo de ejercicio terapéutico y la autogestión. Empezamos a educar, a hacer esa parte del coaching. Y poco a poco lo que vamos viendo es que la parte de entrevista y del examen específico va teniendo menos lugar, empezamos a trabajar más con la terapia manual y con el ejercicio terapéutico, hasta que al final el paciente poco a poco no tiene que venir todos los días, todas las semanas, ni todos los meses. De hecho, nuestro objetivo es que no venga y para eso tiene que haber una autogestión. El paciente tiene que reconocer, tiene que saber qué hacer para poder estar lo más funcional posible y lo mejor posible. Otro slide igual. De verdad que no lo he hablado con él. Este artículo también lo ha presentado. Yo creo que ya a partir de aquí no hay ningún slide más, ¿vale? Igual que el de él. Es decir, lo que se está viendo es que la fisioterapia manual hay que reconceptualizarla porque siempre se nos ha tachado de pasivo y aunque no lo hemos sido, sí que hemos enseñado y hemos trabajado mucho en las habilidades manuales. Para mí hay que seguir haciéndolo. Pero estas nuevas reconceptualizaciones tienen que entrar en los programas, no se queda solo en las palabras, tiene que haber y entrar eso dentro de cada uno de los programas que ha ido históricamente entrando dentro de iPhone, dentro del grado, dentro de los másteres. Y para ello desde iPhone lo que intentamos hacer es una monitorización internacional. Es decir, igual que el grado se acredita y a los 4, 5 o 6 años hay que reacreditarlo por la ACU, los másteres también, pues en las formaciones dentro de la fisioterapia manual y musculoesquelética bajo el paraguas de iPhone también. Y eso lo que quiere decir es que va a venir un coco que va a revisar el programa y ese coco realmente no es un coco, es alguien que nos ayuda a avanzar y los que nos ayuda a reconceptualizar mucho los programas. Y eso es la monitorización internacional y eso es lo que
de alguna manera deberíamos de reconocer así. Esta es la parte de la historia que quería contar. Siento si he sido un poco pesado. Me quedan 25 minutos para, de alguna manera, mostrar lo que este camino ha influido en mi día a día como clínico, como investigador y como docente, ¿vale? Y esto lo primero que ha influido es a la hora de enseñar. Hemos dicho y hemos centrado todo en el paciente. Sé que estamos en unas jornadas neuromusculoesqueléticas centradas en el paciente, pero muchos de aquí, además de clínicos, somos investigadores y muchos también somos docentes. Y esa parte, pues a mí me ha influido mucho. Estar dentro de un comité con una formación reconocida internacionalmente lo que ha hecho es ver cómo puedo enseñar yo al paciente y además captar la atención. De hecho, esta mañana tomando un café con 2 de los moderadores me han dicho es que es muy difícil tener la atención de los alumnos, es que es complicado. Pues es que a lo mejor tenemos que alejarnos de las clases tradicionales, alejarnos de lo que es una masterclass, intentar llamar la atención del paciente. Y para ello están las directrices de diseño universal y aprendizaje, donde de alguna manera, y al igual que lo hacemos como clínicos, intentamos responsabilizar al paciente, responsabilizar al alumno. Sé que no es fácil, ¿vale? Sé que no es fácil. En la clínica es fácil responsabilizar al paciente de su autogestión, pues al alumno tampoco. Y más con todos los feedback por minuto que reciben por las redes sociales a día de hoy. Entonces, esto es un diseño universal para intentar captar la atención. Y lo primero que se pide es compromiso y para ello pues, tenemos que involucrar al paciente. Segundo, la representación. ¿Qué significa? Pues que tenemos que intentar darles estímulos de formas diferentes formas de aprendizaje. No nos quedamos solo en la parte de masterclass, intentamos hacer aprendizaje por equipos, intentamos hacer una gamificación, ¿sí? Intentar también utilizar herramientas, eso es lo que habla de la acción y de la expresión. Utilizar herramientas digitales, a día de hoy las utilizan, pues vamos a utilizarlas para nuestro beneficio y esas herramientas ayudan a que todos estén mejor, más concentrados y más adheridos, que es lo que queremos como pacientes, también como docentes, a las clases. Y para ello pues lo que hemos intentado es investigar en qué sucede cuando integramos pues, diferentes herramientas dentro de las clases. Cuando integramos el Team-Based Learning, ¿qué es? Pues el trabajo por equipos. Pues lo que vemos es que las preferencias de los alumnos cuando trabajamos por equipos muchas veces les atrae, les gusta, reciben un compromiso, trabajan entre sí, es muchísimo más fácil que empiecen a trabajar, a entender y tener un compromiso con la clase. Y eso para el razonamiento clínico es fundamental. Para mejorar las habilidades clínicas, las habilidades manuales, pues lo que hemos visto también es que trabajar sobre el compromiso de que no solo un profesor evalúe, sino que él mismo se evalúe, también ayuda. He visto a algunos compañeros, si queréis, algunos compañeros alumnos por aquí, si queréis preguntarle a ellos, pero cuando tú mismo te evalúas cómo lo haces, muchas veces empiezas a decir, es que tengo que mejorar diferentes aspectos y esto lo hacemos en el día a día para muchas cosas. El que es jugador de baloncesto intenta tirar 10 tiros libres más para aprender en dónde está el fallo y eso lo podemos utilizar como aprendizaje, ¿vale? Otras herramientas nuevas que estamos intentando integrar, pues una herramienta nueva que intentamos integrar es las escape room. Si queréis he hecho una escape room para seguir con la presentación. No quiero desviar mucho la atención de los alumnos, pero sí que de los alumnos de vosotros. Ya me voy a la parte docente. Tenéis ahí un escape room para seguir lo que sigue de la presentación. Esas escape room muchas veces los que nos habla es otra vez de compromiso, de ver cómo trabajar y parece que nos está sirviendo. Tenéis aquí la escape room, si no os ha dado tiempo la sigo manteniendo y ahora voy a la parte de dolor cervical, que he trabajado más como investigador. Pues una vez más, ¿por qué el dolor cervical? Pues probablemente por la tradición que tiene iPhone sobre el dolor cervical. Pues casi claro, tiene una tradición el dolor cervical pero bueno, además de eso, porque es prevalente, porque es muy incidente, porque el 80% de las personas va a tener un dolor cervical a lo largo de su vida y el 30-50% de las personas pues va a tener dolor recurrente.
Entonces, todo ello lo que hace es que los pacientes, que las personas con dolor cervical o que el dolor cervical esté entre las 10 primeras causas de años vividos bajo discapacidad. Si nos miramos a España, lo que vemos es que el dolor cervical todavía es más prevalente y tiene más incidencia, y es uno de los principales motivos de consulta en la atención primaria. Se puede clasificar de muchas maneras diferentes. Este es un símil del WAT, de la clasificación para el latigazo cervical. Es un símil. Este es el NAT. Bueno, es una clasificación. Ahora voy a hablar de la clasificación más tradicional, pero lo que quería que vierais sobre el NAT es que el grado o los grados más leves son los más prevalentes a día de hoy. Pero la clasificación que más se utiliza a día de hoy es la publicada por la APTA, por la American Physical Therapy Association, en esta revisión del 2017, que divide en 4 el dolor cervical. Dolor cervical con rigidez, dolor cervical con fallos de coordinación o con problemas de coordinación, dolor cervical con cefalea y dolor cervical con dolor referido, con diferentes grados de agudeza y con diferentes, algunos son más nociceptivos, otros más nociplásticos, bueno, y muchas veces ahí también hay un compendio de cosas, ¿no? No es una cosa ni otra, sino pues un conglomerado. Pero dicho eso, todos ellos tienen que empezar siendo valorados por una historia clínica. Una historia clínica bien centrada en el paciente, algo que ya he contado, algo que ha contado Nathan, algo que ha contado otros compañeros, centrarse en el paciente y recoger información que pueda ser útil. No nos quedemos solo si es en mujer, que en mujeres son más prevalentes, que si es en esta etapa de la edad, sino con otra información que es importante, como las expectativas, como qué quieren conseguir. ¿Y por qué no nos quedamos solo si es mujer, si es este rango de edad? Pues porque se ha visto que las reglas de predicción clínica como tal, que sí que tienen evidencia, pero al final no son útiles. Entonces, quedaros con más información como qué expectativas tiene el paciente. La historia clínica, una de las cosas que también nos sirve es para ver si tiene cualquier bandera roja el paciente, a la hora de seguir valorando, a la hora de seguir tratando. Para eso se han desarrollado diferentes guías clínicas o diferentes frameworks, como son la de banderas rojas, que os presentaré después, o dejaré un código QR, y la de Alison Ruston para la intervención de la columna cervical superior. Posteriormente, lo que hacemos o lo que deberíamos de intentar hacer, aunque muchas veces, como ha dicho Dani, a veces nos cuesta recoger los cuestionarios, ¿verdad? A veces cuesta. Pues es algo que debería de ser ADN de los fisioterapeutas, porque nos habla no solo de la discapacidad que tiene el paciente, sino tenemos una medida cuantitativa para saber cómo progresa el paciente. Y nosotros queremos ver si progresa o no progresa. Entonces tenemos muchos cuestionarios, además tenemos la escala visual analógica, creo que he visto a Carlas Escalona que lo validó además como herramienta dentro del móvil, la escala visual analógica, herramientas sencillas para utilizar y que son muy útiles. No solo hablar de la discapacidad, también mirar si tiene kinesiofobia el paciente. Y para eso podemos utilizar algo muy sencillo como es la tampa. Quizás no habla de al final si tiene o no, pero ya tenemos una medida cuantitativa. ¿Qué hacemos después? Pues intentamos evaluar la función del paciente. Intentamos evaluar la función del paciente con la parte que más validez y más fiabilidad tiene, como son los rangos de movimiento, como son los rangos de movimiento de la columna cervical superior con el test de flexión-rotación que conocemos todos nosotros, y ver la actividad de la musculatura cervical a través del test de flexión cranocervical, el test de resistencia a extensión o de flexión. Además, valorar también, en caso de sospecha de problema neuropático, la sensibilidad a través de la valoración somatomotora o somatosensorial, incluso también es útil para los dolores nociplásticos. Y la cinestesia, el control motor, a través del error de reposicionamiento. Cada uno de los pacientes que hemos hablado serán unos test más importantes que otros. Un paciente que tenga rigidez, pues probablemente lo que más nos sea útil es mirar los rangos de movimiento. Un paciente que tenga un problema que pueda ser un dolor referido, pues quizás tenemos que hacer un test neurodinámico y lo que necesitemos es ver si hay un problema somatosensorial o somatosensitivo. Cada uno tendrá unos test clave que tendremos que explicarle al paciente el por qué. Y si vemos que tiene un dolor
pues, más crónico, si puede haber una sensibilización central, tenemos que registrar otros tipos de cuestionarios o intentar incluso incluir la Quantitative Sensitive Testing dentro de la consulta también. No se queda solo en la parte de investigación. Tenemos que tener estesiómetros en la consulta, estesiómetros, pinceles, para valorar en algún caso si hay pues alodinia o otro tipo de problema. Y finalmente, conocer las expectativas del paciente. Porque las expectativas no solo de cómo nos van a tratar y si quiero que me traten la columna cervical superior, sino si la expectativa del paciente es real o no es real. Porque si el paciente tiene una expectativa de que tengo una artrosis de rodilla y me voy a poner en el extremo porque es más fácil explicarlo, ¿vale? Pero si tiene una artrosis de rodilla, tú me la vas a curar y me vas a quitar la artrosis, todos sabemos que no es una expectativa real. Probablemente el pronóstico de ese paciente, ¿qué va a suceder? Pues que no sea el mejor pronóstico, porque si él espera que le quitemos la artrosis, pues no lo vamos a conseguir. Pues esas expectativas también las debemos de recoger. Otras variables que son importantes, que ya han sido mencionadas también por Daniel, perdóname que te tuteé con Dani, las resonancias magnéticas a veces son útiles, pero lo que se ha visto es que muchas veces los hallazgos que se encuentran en resonancias magnéticas no están relacionados directamente con los problemas del paciente. De hecho, lo que hemos visto es que pacientes con y sin dolor cervical, en este caso, pueden tener resonancias magnéticas muy parejas y no haber diferencias entre ellas, ¿vale? Entonces, a veces es importante, imaginad, en un problema general de la columna cervical con 4 hernias. Pues allí el pronóstico de ese paciente a lo mejor es una intervención quirúrgica. En aquellos casos sí que será importante. La postura del paciente, jornada 11ª de jornadas de neuromusculoesquelética. Y estaba Daniel Nogueira, si no me equivoco del apellido, que hablaba del test NEC. No hay una relación directa de la columna y la posición de la columna cervical con el dolor cervical. Pero aún así, como fisioterapeutas, hablaba Nathan, todavía tenemos percepción de que sí hay una relación real. Sabemos que no la hay, pero a veces la expectativa del paciente es mejorarla. A veces es necesario trabajarla. Bueno, pues vamos a ver cómo educamos y cómo trabajamos eso. A veces no es fácil. Si el paciente viene que quiere hacer una técnica de terapia manual, pues a lo mejor se la hago, no le puedo abandonar. Pero mientras que yo le trato, le puedo explicar que tenemos que hacer otro tipo de terapias y empezar a integrar medidas de autogestión. Y otras variables muy importantes que deberíamos de haber hablado antes, pero las quería hablar aquí. En la catastrofización, el pronóstico es peor probablemente. Y para eso tenemos que recoger ansiedad, depresión, insomnio. Tenemos cuestionarios para la catastrofización, para la ansiedad, para la depresión. Podemos preguntar por el insomnio. Vamos a hacerlo. Todo ello nos conceptualiza al paciente. Bueno, tratamiento, JAST. ¿Qué dice del tratamiento de la columna cervical, de problemas cervicales? Pues lo que dice que el tratamiento multimodal es lo que funciona. Y el tratamiento multimodal es trabajo de terapia manual, ejercicio terapéutico y información al paciente. Y autogestión, es lo que hemos ido hablando durante toda la mañana. Y existe mucha evidencia de ello. Y yo me voy a mi terreno, iPhone lleva diciendo esto muchos años. Estamos, sin querer, enraizados entre nosotros. Hablamos de valorar, hablamos de hacer ejercicio, hablamos de hacer terapia manual y hablamos de autogestión y empoderamiento del paciente. ¿El cómo? Pues tendremos que llegar a acuerdos. A veces no es fácil. La terapia manual, lo que se ha visto, la terapia manual en el dolor cervical lo que ayuda es a mejorar el dolor y la discapacidad. Pues trabajemos sobre ello. ¿Cómo debemos de trabajar? Pues en función de las expectativas del paciente, algo que ya nos han dicho antes, y en función de las habilidades técnicas del terapeuta. Probablemente un terapeuta lo que hará es intentar trabajar sobre aquellas técnicas que ha trabajado de forma habitual más veces. Pues eso está muy bien. Cuanto más y mejor y más cómodo estés con las técnicas, pues mejor. Y después tienen que estar alineadas con el conocimiento contemporáneo del dolor. Bien, ¿todas las técnicas son iguales? No. ¿Podemos trabajar con muchas técnicas diferentes para aliviar y mejorar el dolor? Sí, pero por lo menos vamos a tener en cuenta los factores de riesgo, ¿no?
Hay factores de riesgo asociados a cualquier tipo de técnica de fisioterapia, ¿vale? Y pues hay un framework de la columna cervical que lo que dice es que tenemos que tener una amplitud de técnicas para acomodarnos al paciente y para acomodarnos al terapeuta, que sería lo que dice el enfoque 1. El enfoque 2, tener técnicas no directas de la columna cervical, sino de la columna de otras regiones para aliviar el dolor. Cuidado con la frecuencia del tratamiento. ¿Por qué con la frecuencia del tratamiento? Porque si le decimos que tiene que venir cada 2 semanas o cada 2 semanas, cada 2 días, ¿qué estamos haciendo con el paciente? Pues probablemente fragilizarlo. Si le decimos que tiene que venir porque si no, no se va a curar, es fragilizar. Cuidado con las frecuencias de tratamiento. Minimizar las intervenciones en rangos finales. Sí, es verdad, en los rangos finales se utilizan y los utilizan ellos, pero si manipulamos al rango final, ellos no controlan. Ya sabemos que todos estamos evolucionando a no trabajar en esos rangos finales, rangos medios o rangos neutros. Cuidado con la fuerza que utilizamos. Menos fuerza a veces es más útil. Y supervisar, por si acaso hubiera cualquier incidente. Lo que decía Nathan, el tratamiento de la zona dorsal puede ayudar a mejorar el dolor y la discapacidad autopercibida. Pues en un paciente con dolor cervical, si lo que queremos es aliviar el dolor, pues podemos tratar la zona torácica. Pero si queremos mejorar el rango de movimiento, a veces no, en la rigidez no es útil. Si queremos aliviar el dolor de ese paciente que tiene rigidez cervical y solo queremos aliviar el dolor, bien. Si queremos mejorar los rangos de movimiento, a veces tenemos que tratar la columna cervical. Pero cuidado con los riesgos añadidos. Si tratamos como técnicas sí más específicas de la columna cervical, pero con criterios de seguridad, siendo específicos también los criterios de seguridad, pues tendremos menos riesgo y podremos ganar rangos de movimiento, como dice este metaanálisis. Mejorar los rangos de movimiento en flexión, extensión, es decir, en plano sagital, frontal y transverso. Además, lo que hemos desarrollado con el grupo que he ido trabajando es en tratamiento más específico sobre la columna cervical superior. Y lo que hemos visto es que el tratamiento específico de la columna cervical superior en posiciones neutras que no tienen riesgo añadido y que siguen las reglas de los frameworks para evitar ese riesgo, mejoran rangos, mejoran dolor y mejoran la discapacidad autopercibida. Pues si tenemos un paciente que tiene dolor cervical y restricción del movimiento, estas técnicas siguen todos los criterios de seguridad y podemos mejorar los rangos. Pues será útil. También hemos trabajado sobre técnicas de manipulación en posiciones neutras, en posiciones sin llegar a rotación, que a veces pueden tener riesgos añadidos. Y lo que hemos visto es que también somos capaces de mejorar esos rangos en el test de flexión-rotación. En cuanto al ejercicio, porque si decimos tratamiento multimodal y estoy diciendo que no solo nos quedamos en la parte pasiva, tengo que hablar de ejercicio, porque si no me habéis echado una piedra, ¿no? ¿Qué hacemos en el ejercicio? Pues en el ejercicio lo que se ha visto es que trabajar ejercicio ayuda a mejorar el dolor, a mejorar la discapacidad y a mejorar la función muscular. Y el ejercicio global de la columna cervical específica y el ejercicio de la musculatura escapulohumeral mejora todos esos aspectos. ¿Vale? Después veremos que en algunos casos es más recomendable trabajar sobre la columna o sobre la musculatura profunda. Pero lo que sí que se sabe es que a día de hoy no hay una dosis específica para hacer ejercicio terapéutico sobre la columna cervical. Y esto creo que es algo que nos pasa en casi todas las regiones. Creo que con Carolina estamos trabajando en un estudio y lo que vemos es que la dosis es difícil de calcular. Bueno, de calcular y de encontrar una dosis concreta. Pero lo que sí que se ha visto, y es lo que estamos hablando, y lo que hemos ido hablando, es que lo ideal es individualizar el tratamiento. Cuanto más individual sea, mejor se adhiere, más contento está, mejora sus objetivos. Pues eso es un reto que tenemos y que espero que en las jornadas, ojalá que en las 13 ya podamos personalizar a cada uno de los pacientes. Ojalá. Lo que os decía, el ejercicio específico de cuello ha mostrado tener mejoras frente al ejercicio general según este metaanálisis. ¿Por qué y por qué viene y se dice esto? Bueno, porque ya se ha visto desde 2008 que se describió
que los pacientes con dolor cervical tienen una inhibición de la musculatura profunda frente a la musculatura superficial. Aquí tenéis una representación gráfica de pacientes sin dolor y una representación gráfica de pacientes con dolor cervical. Es una representación en el córtex motor y lo que vemos es que la musculatura profunda en sujetos sin dolor cervical tiene una mayor representación que en pacientes con dolor cervical. Y justo pasa lo contrario en la musculatura superficial. Tiene una mayor representación de la musculatura superficial. Esto ya lo venía diciendo de otra manera Wendelin Juhl en 2008. ¿Qué hemos hecho nosotros como grupo para ello? Bueno, pues hemos intentado trabajar en un dispositivo para trabajar específicamente la musculatura profunda cervical. Lo que hemos intentado y lo que estamos intentando es hacer esa transferencia, guiar el ejercicio de la musculatura profunda o guiar el ejercicio del trabajo de flexión craneocervical para intentar entrenar esa musculatura profunda. Y lo que hemos hecho además es poder, o estamos intentando, añadir diferentes resistencias. ¿Para qué? Para poder controlar la dosis, para poder intentar personalizar a cada uno de los pacientes ese tratamiento. ¿Y qué hemos visto? Pues lo que estamos viendo es que cuando comparamos con el ejercicio tradicional, en pacientes sin dolor, lo que hemos observado es que el ejercicio a través de esa plataforma de deslizamiento consigue activar la musculatura profunda cuando lo comparamos con el ejercicio habitual, que es con el PSUB Biofeedback Unit o con el PBU como conocemos todos. ¿Vale? Entonces, el ejercicio con la plataforma de deslizamiento consigue activar la musculatura profunda de forma más específica y además conseguimos una menor activación de la musculatura superficial. Es decir, es un ejercicio bastante más específico, que además podemos trabajar la musculatura profunda de los flexores y de los extensores, que es algo bastante novedoso. Lo hemos llevado a la clínica, a ensayos clínicos, y lo que hemos observado es que cuando utilizamos este tipo de trabajos en pacientes con cefalea cervicogénica, conseguimos con el ejercicio mejorar el dolor y la discapacidad, pero cuando utilizamos este tipo de planos de deslizamiento conseguimos mejorar más la discapacidad autopercibida con el HIT6, con el impacto de la cefalea, y además mejoramos la activación de la musculatura profunda y los rangos de movimiento de la columna cervical superior. Otro estudio que hemos llevado a cabo en 105 sujetos, 35 por grupo, grupo control, grupo de ejercicio y grupo con el dispositivo, y lo que hemos visto es que el ejercicio mejora el dolor y la discapacidad, pero cuando se trabaja de forma específica con el dispositivo, además de mejorar el dolor y la discapacidad, tenemos mayores mejoras que con el ejercicio habitual, pero mejoramos también los rangos de movimiento. Es decir, el ejercicio específico de cuello con este plano de deslizamiento parece ser más útil. Además, y ya último estudio, para no tener que decir más veces además, en latigazo cervical. Estamos haciendo un estudio en Chile con latigazo cervical. Sí que es una gráfica solo de 10 sujetos por grupo. Tenemos actualmente 17, 14 y 13 por grupo. Lo que vemos es que utilizar un dispositivo que guíe el ejercicio y que consiga activar la musculatura profunda de forma más específica consigue mayores reducciones en el dolor cervical y en la discapacidad autopercibida. Esto lo estamos llevando, o lo que estamos intentando es transferirlo, y para transferirlo pues lo hemos patentado y ahora lo que intentaremos es transferirlo a la clínica, pero es el siguiente pie de la docencia, de la investigación y la clínica, la transferencia, que por suerte somos fisioterapeutas y transferimos relativamente fácil, pero ya con dispositivos es un poco más arduo. Estamos desarrollando una aplicación. ¿Y por qué quiero explicar la aplicación? Pues por una cosa, porque nos centramos en algunos outcomes que habla el paciente, centramos el ejercicio en las necesidades del paciente y sobre todo intentamos dosificarlo. ¿Cómo dosificamos? Pues calculando o de alguna manera recogiendo la BORG, la sensación autopercibida de esfuerzo, y en función del esfuerzo percibido podemos subir la dosis o bajar la dosis. Y con eso intentamos de alguna manera focalizarnos en las necesidades del paciente. Aquí os dejo los diferentes frameworks que he utilizado para esta comunicación. Como conclusión, pues que no somos pasivos,
que trabajamos en muchísimas más otras cosas, que la seguridad y la eficacia clínica son inseparables, que tenemos que hacer un abordaje lo más cercano a la evidencia posible y que el fisioterapeuta es un facilitador para buscar una mejora, que tenemos que empoderar al paciente en ese sentido, buscar estrategias de autogestión. No sé si habéis hecho alguno el escape room, no sé si habéis llegado al final del escape room, pero el final del escape room eran una cosa que es AMA, que habla de autogestión, de trabajo multimodal y de autocrítica. Autocrítica como fisioterapeutas para que veamos cómo estamos evolucionando y cómo poco a poco todos estos avances se van transfiriendo a todos nuestros pacientes. Así que todos queremos ese progreso. Gracias por este tiempo.